Estas son las 5 catedrales Patrimonio de la Humanidad de España. Aunque el mundo está lleno de catedrales hermosas, España ocupa una posición privilegiada al poseer un gran número de templos singulares. De fachada austera o grandilocuente, la mayoría guardan un interior que hace enmudecer, con muros que superponen estilos y tesoros artísticos y un sinfín de historias y leyendas. Al margen de la fe, estas catedrales son etapas imprescindibles de muchas escapadas viajeras. Catedral de Segovia, el Templo de la Luz. Segovia, famosa por su excepcionalmente intacto acueducto romano y su emblemático alcázar, sorprende con otros monumentos soberbios como su hermosa catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985. El templo gótico del siglo XVI, consagrado a Nuestra Señora de la Asunción y a San Frutos, se eleva sobre una loma del corazón de la ciudad, dando la impresión de que sus muros y torretas apuntan hacia el cielo. Su torre campanario fue en otro tiempo uno de los edificios más altos de España, y hoy parece el mástil del navío de piedra que es Segovia. El monumento, encajado entre la Plaza Mayor y la Recoleta de San Martín, es una de las catedrales góticas más tardías de España y de Europa, edificada entre 1525 y 1768. En el interior, la sala capitular es uno de sus tesoros, destacando por su artesonado dorado y policromado, y por las pinturas al óleo sobre los muros de yeso. Catedral de Córdoba, encuentro entre religiones. La que fue capital del Califato Omeya de Córdoba alcanzó su esplendor en el siglo X, cuando era la mayor ciudad de Europa después de Constantinopla. En esa época llegó a contar 1.600 mezquitas, innumerables palacios y hasta 70 bibliotecas. Fue con la Reconquista, cuando los reyes cristianos decidieron erigir, en el corazón de la mezquita mayor, una iglesia cristiana. Fue provocación o tal vez no se atrevieron a derruir la que aún es una maravilla de la arquitectura árabe. Hoy en el recinto conviven joyas de ambas épocas y religiones, y fue lo que llevó a la UNESCO a declararlo en 1984 Patrimonio de la Humanidad, por su valor artístico y como ejemplo de espacio de convivencia entre musulmanes y cristianos. Se conserva la catedral primitiva, con arquerías espectaculares, junto a la antesala del Mihrab, un agujero por el que se llega al cosmos, desde el que el imán dirigía la oración. La catedral medieval se amplió en época renacentista, empezó a construirse en 1523 y las obras se dilataron hasta el siglo XVIII, cuando se concluyó el coro. Las catedrales mudéjares de Aragón. El arte mudéjar empezó a manifestarse en Aragón a raíz de la Reconquista, siglo XII, fusionando las refinadas filigranas en ladrillo y cerámica vidriada que decoraban templos y palacios, con las incipientes líneas góticas. Esa unión la destacó la UNESCO cuando declaró la arquitectura mudéjar Patrimonio Mundial en 1986. La Catedral de San Salvador en su Epifanía de Zaragoza y la de Santa María de Teruel destacan en ese conjunto. El interior de la primera consta de 5 naves donde se combina mármol, bronce, madera dorada y yeso labrado. Uno de sus tesoros mudéjares es el cimborrio del siglo XVI, que superpone de forma magistral una planta cuadrada y otra rectangular. La otra catedral mudéjar aragonesa Patrimonio de la Humanidad es la de Teruel, en la que resalta la ejecución de su torre y una techumbre mudéjar, ricamente trabajada con maderas del siglo XII. La Catedral de Salamanca, de la Fe a la Teología. Salamanca, con 2 catedrales en su haber, la vieja y la nueva, atesora un centro histórico Patrimonio Mundial 1988, con monumentos románicos, góticos, renacentistas y barrocos. Al aseo más reciente, siglo XV, se puede acceder a través de la Catedral Románica, iniciada el año 1150, y cuya visita traslada al espíritu más defensivo de la Edad Media, acorde a una época de contiendas bélicas. Llama la atención que un edificio románico esté culminado con una torre, llamada del Gallo por su veleta, y por contar con elementos bizantinos, atribuidos a la influencia de emigrantes mozárabes. El interior guarda un retablo creado para instruir, con 53 tablas con escenas bíblicas, considerado uno de los conjuntos pictóricos más valiosos del siglo XV europeo. Precisamente, en ese siglo la población de Salamanca creció gracias al auge de su universidad, lo que llevó a la construcción de la Catedral Nueva, llevada a cabo entre 1513 y 1733, siendo uno de los últimos templos góticos erigidos en España, y, también, la más alta, rematada con fachada plateresca. Catedral de Sevilla, de los almohades a Colón. En el corazón de Sevilla se levanta la catedral, siempre identificada por su giralda, el minarete árabe reconvertido en campanario. Con sus 5 naves, es la iglesia gótica más grande de Europa.
En 1987, la UNESCO la declaró Patrimonio Mundial junto al conjunto formado por el Real Alcázar y el Archivo de Indias, todos compartiendo un mismo espacio, constituyendo un magnífico ejemplo de las grandes etapas de la historia de la ciudad, musulmana, cristiana y la metrópolis del siglo XVI como puerto de Indias. Además, la UNESCO valoró la integridad y buen estado de conservación de las construcciones. La catedral exhibe una amplia gama de estilos derivados de su turbulenta historia. Destaca la Capilla de la Granada, con capiteles que datan de la época visigoda, únicos vestigios de la catedral primitiva, que el año 712 los conquistadores almohades condenaron a la destrucción. El templo acoge la tumba de Cristóbal Colón. Si quieres conocer más lugares como estos, déjanos saber en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido, tu apoyo es importante para nosotros.